tema de hoy en Buen Dato Navidad, rehabilitación de ataque cerebrovascular, ACV. Un ataque cerebrovascular se produce cuando el suministro de sangre en el cerebro se corta, ya sea por una arteria obstruida, ataque cerebrovascular isquémico, o el estallido de una arteria, ataque cerebrovascular hemorrágico. Debido a que las células cerebrales no pueden sobrevivir sin oxígeno, la falta de sangre rica en oxígeno causa daño cerebral que provoca las secuelas de una ACV. Las causas de un accidente cerebrovascular son similares a las de un ataque cardíaco, pero en el cerebro. Es por eso que el ataque cerebrovascular también se conoce como infarto cerebral. En tal sentido, la rehabilitación de un ataque cerebrovascular está relacionada con el cerebro y las secuelas que experimentan las personas dependerá de la zona donde ocurrió el ACV en el cerebro. Un ataque cerebrovascular puede ocurrir en cualquier área y afectar diferentes funciones, haciendo que cada ACV sea único, lo que significa que cada recuperación será diferente. En tal sentido, algunos ejemplos de rehabilitación son: los trastornos de movimiento se pueden recuperar practicando ejercicios de terapia física. Las deficiencias del habla se pueden remediar mediante ejercicios de terapia del habla. Los problemas de memoria se pueden recuperar practicando juegos de memoria. Es necesario resaltar que una ACV es una de las primeras causas de discapacidad en todo el mundo, ya que las personas con una ACV pueden experimentar dificultades físicas y cognitivas, provocando alteraciones en sus rutinas diarias. Por ello, es importante la rehabilitación de forma rápida y adecuada. Para desarrollar el tema rehabilitación ante un ataque cerebrovascular, está con nosotros un invitado muy especial. Se trata del doctor Wilfrido Reynosa, médico cirujano de la Universidad de los Andes, Estado Mérida, médico fisiatra del Hospital Universitario de los Andes, médico adjunto al Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Central de San Cristóbal y director de la Unidad de Fisiatría de la Policlínica Táchira. Bienvenido, doctor Wilfrido, a Buen Dato Navidad. Muy buenas tardes. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la licenciada por la oportunidad que me da para poder compartir un ratico con todo el público en general. Un saludo a todo el público que nos está escuchando en este momento. Bueno, usted definió muy bien lo que es el ataque cerebrovascular. Antiguamente, hasta no hace mucho tiempo, se le decía accidente cerebrovascular. Este término de accidente ya fue eliminado y ahora pues se describe como ataque cerebrovascular. Usted muy bien definió la isquemia y la hemorragia a nivel cerebral. Como causas de este ataque cerebrovascular son múltiples. En primer lugar tenemos la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las cardiopatías, trastornos del ritmo cardíaco, el estrés que hoy en día pues nos persigue en todo lugar y en todo momento. La mejor rehabilitación que podemos tener es la prevención, porque si prevenimos que se dé un ataque cerebrovascular, pues por supuesto todas las secuelas se van a evitar. Pero lamentablemente cuando falla todas estas medidas preventivas y se produce un ataque cerebrovascular, van a quedar pues las secuelas. Estas secuelas van a depender del área del cerebro que esté afectado. Si está en el área motora, pues por supuesto van a haber secuelas motoras. Si es el hemisferio izquierdo a nivel del área temporal, pues van a ser secuelas de la comunicación, las disartrias, y lo que más importa son las afasias. Las afasias, que es la
pérdida de la capacidad del paciente de entender todo lo que se le está diciendo y todo lo que ocurre a su alrededor. Y las afasias mixtas, que son aquellos trastornos donde el paciente no entiende lo que se le está diciendo ni lo que está ocurriendo, y además él no se puede hacer entender. Para esta rehabilitación pues tenemos afortunadamente la colaboración del médico foniatra y el terapeuta de lenguaje. La rehabilitación va a depender de las secuelas que presente el paciente. Y estas secuelas pueden ser de mayor o menor magnitud, dependiendo también de la severidad del ataque, bien sea hemorrágico o isquémico. Para hacer una rehabilitación adecuada, pues principalmente bien dirigida y que cause el mejor resultado, pues inicialmente debe haber una historia clínica adecuada, donde se hace un interrogatorio, donde bien sea al paciente como tal, ver cómo está su orientación, cómo está la comunicación, y a los familiares, que nos van a dar datos respecto a cómo ocurrió ese accidente, qué estaba haciendo el paciente, si se estaba tomando o no las medicinas, el por qué falló la prevención. La rehabilitación. Ajá. Doctor, con su permiso, vamos un momentico a comerciales y venimos con más. Y aquí estamos otra vez en compañía del doctor Wilfrido Reynosa, médico fisiatra, y estamos conversando sobre el tema rehabilitación de forma rápida, rehabilitación del ACV. Doctor, síganos hablando sobre este tema que usted conoce muy bien. Muy bien, bueno, una vez que ya hicimos el interrogatorio, que ya más o menos conocemos los detalles de cómo ocurrió, el por qué ocurrió la enfermedad, pues pasamos al examen físico y ahí vamos a ver qué secuelas dejó esta enfermedad, si son solamente de tipo motor, si hay la parte cognitiva que se altera de manera muy frecuente, la parte emocional es sumamente importante mencionarla, porque la tendencia de estos pacientes es caer en la depresión, al igual que su grupo familiar. Luego que ya tenemos el diagnóstico preciso, la secuela precisa, vamos a planificar cómo vamos a desarrollar este programa de rehabilitación, adecuado a cada paciente de manera individual, porque no podemos aplicar las mismas técnicas para todos los pacientes, porque cada paciente es un ente completamente individual. Esta enfermedad pues nos da muchas complicaciones. Dentro de ellas tenemos los cuadros dolorosos, principalmente de hombro doloroso. Lamentablemente, a veces por desconocimiento de los familiares o de las personas cuidadoras, los que manipulan al paciente, sin querer se lastima el hombro. El hombro es una articulación que va contra la fuerza de la gravedad, y el músculo que sostiene la cabeza humeral se relaja y la articulación tiende a distender la cápsula articular, y eso produce un dolor sumamente grande y bastante limitante. Esto se puede evitar justamente con rehabilitación. Otra complicación que lo vemos con bastante frecuencia es la espasticidad. La espasticidad no es más sino la contracción sostenida y fuerte de grupos musculares. Generalmente se impone el músculo más fuerte, y vemos como en miembros inferiores lo más frecuente es ver un pie equino. El pie equino es por una contracción sostenida de los músculos gemelos. Eso se transmite a través del tendón de Aquiles, y el tobillo queda en flexión plantar sostenida. En miembro superior vemos flexión de codo, flexión de muñeca y dedos, porque hay una retracción de los grupos musculares que ejecutan esto. Esta complicación la debemos manejar desde el principio. La espasticidad generalmente se va a producir un mes después de que de que comenzó la enfermedad, y debemos manejarla desde un principio
con férulas, posicionamiento de las extremidades afectadas para evitar que se desencadene esta espasticidad. Por supuesto que hay técnicas que se hacen en el área de rehabilitación que van dirigidas a disminuir esta espasticidad. Otra complicación que vemos con bastante frecuencia, como lo dije antes, es la depresión. No solamente del paciente, sino del grupo familiar. Ahí tenemos que actuar con medicamentos y si hay la posibilidad de hacer psicoterapia, pues esto sería pues lo ideal. Las secuelas de la comunicación, como lo dije antes, pues actúa. Hay distintos grados de afectación de la comunicación. Tenemos la disartria, que diríamos que es como la alteración más leve. Generalmente esta disartria puede revertir o puede desaparecer, pero lo más grave son las afasias. La afasia no es más sino la falta de o la alteración de que el paciente entienda lo que se le dice, y cuando el paciente no es capaz ni de entender lo que se le dice y lo que ocurre a su alrededor, ni él es capaz de manifestar lo que su pensamiento le está diciendo o su necesidad. Entonces estas son las afasias mixtas, que son bastante complicadas. Cuando hay un grado bastante severo, esta secuela a veces ni siquiera es posible de poderla manejar. Estas alteraciones o secuelas de la comunicación las maneja el médico foniatra en colaboración con el terapeuta del lenguaje. Ellos tienen técnicas específicas para la recuperación de lo que es la comunicación en general. La rehabilitación debe realizarse de manera precoz. El cerebro tiene la capacidad de ser plástico, de tener una plasticidad, y él se adapta a la exigencia que nosotros le hagamos desde un principio. Entonces hemos visto cómo si bien el área dañada no se recupera, pero se forman colaterales neuronales que pueden ayudar de alguna manera a disminuir la secuela. Entonces la rehabilitación debe realizarse prácticamente desde un principio, desde el momento en que ya el paciente se diagnostica, con férulas de posicionamiento, con posicionamiento del paciente en cama. Vemos también una complicación bastante frecuente, que son las úlceras de cúbito, lo que llama la gente las escaras. Si el paciente es bien manejado en cama, cambia de posición frecuentemente, evitamos la presión de un área del cuerpo de manera sostenida, vamos a evitar las escaras. Entonces la rehabilitación debe comenzar desde el mismo momento en que se diagnostica. Wilfrido Reynosa, y el tema rehabilitación luego de una CV. Bien, doctor, nos estaba desarrollando el tema. Sí, bueno, para la rehabilitación de un paciente con ataque cerebrovascular es bien importante destacar dos especialidades en la fisiatría, como es la fisioterapia. Esta la ejecuta la licenciada o el licenciado en fisioterapia, donde utiliza una serie de agentes físicos, donde podemos aliviar dolor, donde ahí podemos utilizar corriente analgésica como el TENS, el calor superficial, calor profundo. También el fisioterapeuta va a ejecutar ejercicios que van a ir dirigidos a la recuperación de movimiento articular, de recuperación de músculos, y hay ejercicios de fortalecimiento utilizando algunos aparatos. Para eso está el gimnasio de fisioterapia, donde hay bicicletas, caminadora, barras paralelas, banco de multifuerza, banco de pesas, etcétera. El fisioterapeuta también se va a encargar de lo que es la reeducación de la marcha, bien sea una marcha asistida por aditamentos, bien sea un bastón de 4 puntos inicialmente y luego se pasa a un bastón de 1 punto, o si debe utilizar una andadera.
el fisioterapeuta está perfectamente bien entrenado para hacer todo este tipo siempre con la colaboración de los auxiliares de fisioterapia, porque yo pienso que es un personal sumamente importante en el área, porque ayudan a que el paciente haga los ejercicios y están vigilando de que el paciente no sufra caídas, de que el paciente haga las rutinas como debe ser. Y la otra subespecialidad, que es la terapia ocupacional, esta la realiza el licenciado en terapia ocupacional. Va dirigido a la recuperación de la motricidad en general, motricidad fina, coordinación motora, donde en el área de terapia ocupacional se van a utilizar distintos aditamentos muy sencillos, donde el paciente va a reeducar lo que es la coordinación motora, motricidad fina, que el paciente aprenda a cómo abrocharse un botón. Parece mentira, pero cuando el paciente pierde esa capacidad, cómo interfiere en su rutina. El paciente en terapia ocupacional va inicialmente a desarrollar lo que es pinzas, agarre, y luego sí se va a enfocar la terapia en lo que es la recuperación de las actividades de la vida diaria, que el paciente pueda vestirse, pueda ir al baño por sí solo, pueda comer, pueda ayudar o de alguna manera ser útil en las actividades cotidianas, que pueda agarrar una escoba, que pueda ayudar a barrer, que pueda ayudar a la preparación de alimentos. La terapia ocupacional también se enfoca en lo que es el reintegro al trabajo. Una vez que el paciente ya tiene una secuela establecida, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Entonces, bueno, la terapia ocupacional va a ayudarlo a recuperar o a reinsertar otra vez en su actividad laboral. Si no se puede, a veces la secuela es tan severa que lamentablemente el paciente tiene que realizar otra actividad laboral, pero lo ideal es que el paciente regrese a su actividad cotidiana, lo que él hacía desde el punto de vista laboral. Doctor, ¿con qué frecuencia se aprecia o se observa un ACV o un ataque cerebrovascular en pacientes jóvenes? Bueno, hoy en día hemos visto un incremento significativo de ataque cerebrovascular en personas jóvenes. Hay un incremento en el estrés, pacientes jóvenes hipertensos, pero que tienen para comer, pero no tienen para comprar los alimentos. Entonces hemos visto con un incremento bastante significativo en ataque cerebrovascular en pacientes jóvenes. Es de hacer notar que sin duda el ataque cerebrovascular en pacientes jóvenes es mucho más agresivo que en pacientes ya de mayor edad, y las secuelas van a ser significativamente mayores, y por supuesto ellos se convierten pues en no vamos a decir una carga, pero para el grupo familiar sin duda. Muchas veces era la persona que estaba encargada de el suministro económico para la familia, y entonces ahora pues no. Es fuerte, una posición pues que no es la que debería, ¿no? Pero es lo que se está viendo. Doctor, ¿cuántas horas al día hay que dedicar a la rehabilitación? Bueno, la rehabilitación, yo siempre le hago énfasis a los pacientes en que no se conformen con lo que hacen en el área. A veces están hora y media, 2 horas en el área, pasan por fisioterapia, luego pasan por terapia ocupacional, sino que la rehabilitación dentro del esquema de tratamiento siempre está el entrenamiento al paciente y el entrenamiento a los familiares. Esto es importante porque la rehabilitación debe realizarse durante las 24 horas del día, bueno, a excepción de cuando el paciente está dormido. Aunque también se hace rehabilitación cuando el paciente está dormido, porque si necesita férulas para evitar mal posicionamiento de extremidades, para evitar la espasticidad, pues también durante el sueño estamos haciendo rehabilitación. Imagínate, esa no la sabía. Pero la rehabilitación es las 24 horas. Es importante mencionar que
debemos rehabilitar también al grupo familiar. A veces traen al paciente y se desentiende del paciente solamente, pero no, el paciente, el grupo familiar es bien importante que participe. ¿Por qué? Porque el paciente las 24 horas debe repetir y debe realizar los ejercicios. A veces vemos los dos extremos, o el paciente llega completamente a la deriva, o es un paciente sobreprotegido, donde el paciente quiere agua y nada más él con mirar hacia la nevera ya sabe que quiere agua y le sacan el agua, se la dan y no dejan que el paciente ni siquiera la agarre. Entonces es bien importante permitir que el paciente realice sus actividades hasta donde él pueda. Esto es rehabilitación. Ya que habla de este aspecto, ¿qué factores pueden impedir el normal desenvolvimiento de una rehabilitación? Bueno, el primer obstáculo que vemos nosotros en rehabilitar un paciente que ha sufrido un ataque cerebrovascular, a veces es el mismo paciente. El paciente puede tener las condiciones óptimas para recuperarse, el grupo familiar quiere ayudarlo, tiene la posibilidad económica, pero si el paciente no quiere rehabilitarse, podemos hacer todo lo que queramos, pero el paciente no se va a rehabilitar. Entonces ese yo diría que es el primer obstáculo. Hoy en día, por supuesto, la disminución de los centros de rehabilitación, que lamentablemente han desaparecido, y lo que queda son los centros privados. Es costoso, entonces el factor monetario, sin duda. Nosotros en el Hospital Central, lamentablemente, teníamos una unidad de rehabilitación bastante completa, era pequeñita, pero muy completa, con el personal y todos los equipos, pero lamentablemente, bueno, iban a remodelar el área y el presupuesto solo alcanzó para la demolición. Y tenemos 6 años sin servicio de rehabilitación, entonces aprovecho para hacer este comentario. Entonces, ese es otro obstáculo, no hay centros de rehabilitación donde puedan llevar al paciente, donde pues que sea de manera gratuita, pues. Ok, al menos bajen un poco los costos también, ¿no? Exactamente. Qué triste historia, doctor. Doctor, ¿qué factores, cuánto tiempo puede tardar la recuperación de una ACV? La recuperación de un ataque cerebrovascular depende mucho, primero, de la severidad del daño, que por supuesto del grado de secuela que haya tenido el paciente. Hay pacientes donde el ataque cerebrovascular es leve, donde las secuelas son mínimas y prácticamente en unos 2 meses ya el paciente está otra vez reintegrado. Pero hay pacientes que lamentablemente no llegan a obtener una recuperación completa. Tratamos en lo posible de que sea una rehabilitación o una recuperación funcional. Entonces, que el paciente ya se valga por sí mismo ya es un éxito para ese paciente, que el paciente se comunique ya es un éxito. ¿Ese puede ser uno de los objetivos de la rehabilitación? Sí, claro, sin duda. Dentro de los objetivos está que el paciente se reintegre a su actividad cotidiana, que no dependa de nadie para cosas muy sencillas, vestirse, bañarse. Y bueno, como dije anteriormente, lo que es la reinserción laboral. ¿Y qué puede esperar un paciente mientras se recupera de un ataque cerebrovascular? Bueno, tomando en cuenta los aspectos de depresión, lo que usted ha venido hablando. Sí, nosotros tenemos que reforzar la parte positiva. Decirle al paciente que sí lo puede lograr, que sí lo puede conseguir una rehabilitación, y el objetivo principal es que el paciente pueda de alguna manera volver a su actividad cotidiana y pueda otra vez recuperar lo que es la parte laboral, ¿no? ¿Se puede rehabilitar un paciente en el hogar sin intervención de especialistas? No, sin duda que no. O sea, hay muchos médicos y lo sé, que le dicen a los familiares del mismo paciente: no, hombre, usted mismo haga los ejercicios en casa, suba, baje, estire, encoja. Pero eso realmente no es rehabilitación.
Para eso el médico fisiatra y el equipo multidisciplinario que conforman la rehabilitación sin duda están capacitados para manejar estos pacientes, inicialmente en el área, en la unidad de rehabilitación, y luego el paciente se entrena para que de manera cotidiana tome su hogar o su casa como centro de rehabilitación. Estamos aquí otra vez con el doctor Wilfrido Reynosa. Doctor, ¿qué ejercicios son recomendables para hacer en casa? De repente, si usted nos puede ayudar a las personas un poquito con esto. Sí, bueno, generalmente en el plan de rehabilitación está el entrenamiento y son ejercicios realmente muy sencillos donde se le enseña al paciente a sus actividades cotidianas utilizando aditamentos muy sencillos, como por ejemplo la reja de una puerta donde él se pueda agarrar, y esto va a actuar como unas barras paralelas o como una escalera sueca. Se pueden hacer pesas. Si no tengo las pesas que venden en la tienda, pero puedo hacerlas con una bolsa con arena. Entonces esto va a ayudar al fortalecimiento de grupos musculares. También es importante recomendar que quiero hacer énfasis en recomendar a los colegas, a los médicos, que muchas veces no refieren al paciente al especialista adecuado. En este caso no lo refieren al fisiatra o al fisioterapeuta. Entonces recomiendo que hagan la referencia, porque de verdad es muy diferente una rehabilitación bien dirigida que solamente hacer ejercicios simples en la casa, donde el paciente pues puede recuperar el extender y el encoger, pero la motricidad fina no se va a recuperar, el equilibrio, que también lo vemos muy afectado. Entonces, bueno, esa es una recomendación que hago. Muy bien, doctor. ¿Y las palabras finales ya para despedir? Bueno, primero agradecer a usted, licenciada, por la oportunidad. Y ahorita que viene la época decembrina, donde hay una gran cantidad de platos típicos ricos en grasas y ricos en muy salados, entonces hay que tener un poquito de mesura con la alimentación, porque escuchen al doctor, por favor. Entonces debemos cuidarnos con la alimentación también. Bueno, todos los excesos son malos, entonces bueno, tenemos que cuidarnos en estas fiestas decembrinas que ya se avecinan, en cualquier tipo de exceso. Así es. Y no dejar de tomarse la pastilla para la tensión, para los triglicéridos, etcétera. Muchas gracias, doctor, de verdad que sí, por las orientaciones que nos ha brindado, ha sido usted muy amable. Al doctor Wilfrido Reynosa lo pueden encontrar en la unidad de fisiatría de la Policlínica Táchira y pueden llamar al 0276-348-2029 y 349-0660.